Bienvenidos, mi nombre es Carlos Cáceres, soy técnico en automotores y además ingeniero mecánico matriculado. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la mecánica automotriz. La mecánica automotriz es muy amplia, tiene varios aspectos o varios rubros que cuando lo unimos dan como resultado todo el funcionamiento del automóvil. Hoy nosotros vamos a ver una parte del funcionamiento de un automóvil que es el alma del vehículo, que es el motor a explosión, también conocido como motor de combustión interna. Bien. Hace 160.000 años el caballo vagaba libremente por este planeta hasta que 3.600 años antes de Cristo fue domesticado por el hombre, con lo cual podemos decir que el caballo fue domesticado, contando la era cristiana, hace 5.600 años aproximadamente. El caballo sirvió al hombre en un montón de aspectos, y todos importantes. En el siglo XVIII apareció un invento que estaba llamado a hacer a un costado la utilidad del caballo. A mediados, o un poco más de mediados del siglo XIX, allá por el año 1862, un francés, Alphonse de Rochas, inventó un motor a explosión con un ciclo termodinámico. Posteriormente apareció Nicolaus Otto, que también inventó un motor a explosión de 4 tiempos que cumplía con un ciclo que tomó el nombre de su inventor, el ciclo Otto. En esta charla nosotros vamos a ver prácticamente todo y vamos a empezar por el principio. No vamos a empezar ya con el funcionamiento, sino por el principio fundamental que se usó para que este motor empezara a funcionar. Primero precariamente y luego se fue perfeccionando a través de los años y llegamos al motor moderno, al motor actual, el motor que puede desarrollar 100 km por hora en 8 segundos, 7 segundos. Pero, ¿por qué? Porque logró un nivel tal de perfección que le permitió ir superándose a sí mismo hasta llegar hasta los motores de hoy en día. Aparte del ciclo Otto, hay otro ciclo que se llama el ciclo Atkinson, que prácticamente es una derivación del ciclo Otto, pero fundamentalmente el que más se utiliza y llegó hasta nuestros días fue el motor de 4 tiempos con ciclo Otto. Bien, vamos a ver el principio fundamental en el cual se basó el posterior funcionamiento del motor a explosión. Bien, el principio fundamental es este. ¿Cómo? ¿Alguien puede decir un encendedor? No, es la llama. Es la combustión el principio fundamental. Y fundamentalmente, valga la redundancia, es la combustión de combustibles volátiles. ¿Qué significa combustible volátil? Es aquel que a temperatura normal, entre 20 y 25 grados de temperatura, emite vapores combustibles. Esos vapores combustibles se encienden, si le acerco
una fuente de ignición, una chispa, un fósforo, y de acuerdo a qué tipo de combustible sea, se va a propagar más rápidamente o menos rápidamente. La combustión más lenta, registrada hasta ahora, es la oxidación. El hierro, cuando se oxida, en realidad se está combustionando a una forma tan lenta que ni siquiera levanta temperatura. Y la forma más rápida son un combustible muy volátil, como podría ser el éter, una aleación, una mezcla de combustibles muy volátiles que tienen un frente de propagación tan rápido que puede llegar a ser una explosión en determinadas condiciones de presión y de temperatura. Entonces vamos a analizar un poco el principio fundamental que después se utilizó en casi todos los rubros, que es la combustión. Para eso ya tengo atrás una descripción. Lo que vamos a hacer es un curso básico de motores a explosión. Y acá teníamos lo que estábamos hablando recién, la combustión. Para que se genere o se inicie una combustión tienen que haber tres aspectos. Uno, obviamente, es el combustible. Puede ser desde madera hasta un combustible volátil. Ahí vamos a tener una velocidad de combustión diferente. ¿Nos va a servir o no? Después tenemos el comburente. El comburente siempre está. Y es el oxígeno que contiene el aire que nos rodea y que respiramos. Es decir, que esto siempre está. Y la fuente de ignición, por lo general y actualmente, y desde hace unos cuantos años, se da por una bujía, que seguramente nos dará una chispa eléctrica, es decir, un salto de chispa eléctrico, o puede ser porque la bujía mantenga sus electrodos incandescentes, es decir, al rojo vivo. Cuando se dan estas tres cosas, tenemos una combustión lenta, rápida o muy rápida. Por lo general, lo que se pretende con estos combustibles, que fueron los primeros, que sea una combustión rápida. Gas de alumbrado, cuando Otto inventó y patentó su primer motor, 1876, todavía estaban los cowboys, ya tenía un motor realizado y alimentado con este combustible. Posteriormente, con el crecimiento de la industria petrolera, se fueron destilando combustible del combustible madre, que era el petróleo. Y así salió la gasolina, que era una nafta precaria, y después apareció la nafta, que es de destilación de la gasolina, apareció la nafta. Antes de la gasolina estaba el gasoil, lo descubrió Rudolf Diesel, que fue el inventor del motor diésel, que ese motor fue inventado para consumir este combustible, que en ese momento era prácticamente descartable o era muy barato. Bien, desde otras destilaciones anteriores salta el querosén, posterior a la nafta sale el alcohol y el GNC, que es también un hidrocarburo que sale del petróleo, no está destilado del petróleo, sino es un complemento del petróleo cuando está bajo tierra. Primero sale el gas y después se saca el gasoil. Bueno, ese GNC, distribuido a través de cañerías, acumulado, se transforma también en un combustible utilizado por los motores. Después veremos más adelante las características de cada uno. Este es el principio fundamental, que es la combustión. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos para empezar a crear nuestro motor elemental o básico? Un cilindro de un acero que tiene que cumplir ciertas especificaciones técnicas,
un mecanismo que en la materia mecánica y mecanismo se llama biela-manivela, que consta de una rueda cilíndrica que gira sobre un eje, que sería este punto rojo, y conectada, adherida o ensamblada, tiene en este eje una biela. Así que esto sería la biela y la manivela. Esto gira y esto se mueve en forma rectilínea alternativa. ¿Por qué? Cuando esta rueda que gira en el sentido de la flecha está en esta posición, la biela está acá. ¿Bien? Cuando gira y este punto pasa a este punto, la biela, que antes tenía su punto máximo acá, ahora pasa acá. Es decir, eso es lo que recorre esta biela cuando gira 180 grados nuestra manivela. Esa distancia entre este punto que se llama punto muerto superior, y vamos a ver más adelante por qué, y el punto muerto inferior se llama carrera, que más adelante vamos a ver qué es la carrera del pistón. Bien, si a este mecanismo de biela-manivela, con este cilindro, agrego algo que es importante y que no lo había dicho, como es el pistón, vamos a tener un motor elemental semiarmado. Este pistón va conectado en el borde de la biela con un perno pasante en este orificio, así que el pistón iría acá. Yo agarro todo este sistema y lo meto, entonces el pistón queda en este lado, la biela y la manivela abajo.